Bueno, obviamente voy a tomar algunas de las preguntas, sobre todo las que fueron dirigidas a mí específicamente o a los dos. Bueno, lo de Bruno Grupo. ¿Cuándo empezó? Yo debo confesar que con eso me está señalando efectivamente una cierta falla. Yo no he hecho un trabajo sistemático. ¿Cuándo empieza a usarse el término genocidio? Mi impresión, pero me parece bien, es una observación que ¿eh? No, espera. Empieza a usarse esporádicamente, diría probablemente bastante tempranamente. Pero empieza a usarse sobre todo en el momento, y de nuevo, entra por la categoría jurídica. Cuando Garzón, en España, eso es en los 90, ¿no? Cuando Garzón, en los 90, porque la legislación española contempla una definición más amplia de genocidio que incluye grupos políticos, etc. Y por lo tanto, interviene, bueno, en los juicios respecto de militares y represores argentinos y los asume como parte de una jurisdicción internacional, utiliza allí la categoría de genocidio. Eso va a ser discutida a tal punto que en el finales de los 90, no sé exactamente en qué año, hay un fallo del juez Cavallo, que es el fallo que determina en la justicia federal un primer pronunciamiento de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y incorpora un capítulo para discutir si es posible o no la aplicación de la categoría de genocidio. Él decide en ese momento que no, y Rafecas, pero desde el punto de vista de la legislación argentina, no dice que no en España. Quiere decir, ahí aparecen los límites que plantea la legislación. Entonces, ese es un primer momento en que hay una discusión en sede jurídica. Ahí me parece que se empieza a discutir más ampliamente y sí, quizás se generaliza más con los trabajos de Feuerstein, que no sé de qué años son, pero más bien son de los 2000 y algo. Y la preocupación, insisto, no es en la discusión acotada acerca de la categoría jurídica, en fin, sino mi discusión es cuando se incorpora como una suerte de representación casi automática. Dictadura, genocida, digamos, militares, genocida, en fin, es ese calificativo automático el que me interesa. Pero de cualquier manera, me deja pendiente ahí una tarea. Efectivamente habría que ver mucho más cómo empieza a discutirse en el terreno ya no jurídico, que me parece que es más claro, sino en el terreno de la utilización en el discurso público o en el uso público del pasado. Bueno, todo lo que vos decís sobre la tendencia a usarlo ampliamente es algo que estaba instalado ya en esos años. Yo recuerdo haber mencionado, porque yo me ocupo de este tema en mi primer libro, me acuerdo de haber mencionado cuando yo me encontré en los Estados Unidos que los que hacían las campañas contra las clínicas que realizan abortos, etc., hablaban de genocidio de los bebés, en fin. De modo que efectivamente, y todo lo que vos me señalás en cuanto a lo que está pasando hoy en los países del este, que formaba parte de la ex Unión Soviética, me parece que van en esa dirección. Efectivamente, yo no lo incluí, o lo incluí un poco de pasada, pero ahí hay una idea de victimización, efectivamente, que es lo que a mí me preocupa más, el modo como la utilización un poco compacta de la categoría de genocidio parece colocar a la sociedad en el terreno de ser una pura víctima, digamos, de poderes que se descargan sobre ella desde arriba, y no, en todo caso, analizar esa red mucho más compleja de relaciones, complicidades y acomodamientos, ¿no? Lo del terrorismo de Estado, y esto se liga con la pregunta que hacía Paul también, ¿no? Sí, en el sentido de que el terror, la utilización de métodos de terror desde el Estado o de un sistema de terrorismo de Estado siempre se acompaña de
de algún tipo de colaboración, participación, complicidad, responsabilidad de la sociedad. Está claro, digo yo más bien lo que me interesa discutir allí, y por eso tomo el caso de esa investigación sobre Morón, no es discutir que entonces, si hubo gobierno sobre la sociedad, no hay terrorismo de Estado. Más bien quiero decir, el terrorismo de Estado aparece, en todo caso, localizado en ciertas prácticas y en ciertas zonas del Estado, y hay otras zonas del Estado que, y ahí no hay una distinción entre los actores pueden ser los mismos, no sé si me explico, pero que ejercen otro tipo de prácticas en la relación con la sociedad. ¿Qué es lo que estoy discutiendo? Con otra categoría, pero yo no me quise meter con todas las discusiones al mismo tiempo, que es la de Estado terrorista. Me parece que es preferible pensar un Estado, en todo caso, desdoblado. Un Estado que tiene zonas, sin duda, terroristas, que utiliza y sistematiza el terror, y un Estado, y cuando digo Estado no piensen solamente en las cúpulas, piensen en el extenso aparato de Estado que incluye hasta el último funcionario, ¿no? Quiere decir, piensen en las prácticas estatales, quiere decir, el Estado es un modo de la organización, de la gestión de la sociedad. Entonces hay muchas zonas del Estado que siguen funcionando con una lógica que no es una lógica de terror, sino que es una lógica de gestión de la sociedad, más autoritaria, sin duda, en la medida en que no existen los contrapesos que existen normalmente en un régimen de tipo constitucional. Pero entonces, no hay una contradicción entre señalar que hay factores de gestión y de gobierno y de administración que coexisten con las prácticas terroristas. Más bien, apunta a mostrar una fisonomía más compleja y más desdoblada de ese aparato y esas prácticas estatales. Bueno, si yo no entiendo mal la pregunta que vos hacías, ¿no?, sobre las condiciones actuales y condiciones que no se daban antes para discutir ciertos temas, como el foquismo o la responsabilidad de la sociedad. Yo no estoy totalmente de acuerdo. En realidad la discusión sobre el foquismo y sobre la responsabilidad de las organizaciones guerrilleras se dio, y muy intensamente, en los años de la dictadura, en el exilio. Bueno, yo trabajé uno de los capítulos de mi último libro sobre eso. Es decir, una revista como la revista Controversia, en la que participó desde el año 79 el Toto Smucker. Por el contrario, yo lo que señalaba es que en el modo como se volvía a discutir ahora, en los 2000, digamos, algunos temas sobre la violencia y la responsabilidad, que me parecía que soslayaban y a veces dejaban de lado que esas discusiones se habían abierto muy tempranamente, digo, incluso antes de la caída de la dictadura. Obviamente se habían podido abrir en el exilio, por eso yo trabajo allí fuentes, sobre todo en México y en España. La discusión sobre la responsabilidad de la sociedad es cierto en la medida en que el paradigma del juicio, por razones atendibles, y el descubrimiento de la magnitud de los crímenes cometidos por la dictadura, ponía el foco sobre los responsables criminales, digamos. Es cierto que la discusión sobre la sociedad quedaba un poco soslayada, pero yo no diría que en alguno de los trabajos podía aparecer.